El sol de la tarde caía sobre las exclusivas calles de las Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más prestigiosos de la Ciudad de México. Detrás de los altos muros de la mansión Velarde, Francisco Velarde Montalvo revisaba distraídamente unos documentos en su despacho. A sus 45 años, este empresario inmobiliario era conocido tanto por su aguda visión para los negocios como por su carácter reservado y exigente. Las líneas de cansancio marcaban su rostro mientras ajustaba sus lentes de montura fina. El aire acondicionado mantenía la habitación perfectamente templada, aislándolo del calor primaveral que cubría la ciudad. A través de los ventanales podía contemplar los jardines meticulosamente cuidados de su propiedad, un oasis verde en medio del concreto urbano. Francisco dejó escapar un suspiro mientras cerraba la carpeta de documentos. La empresa familiar que había heredado y multiplicado ocupaba casi todo su tiempo, dejando poco espacio para otros aspectos de su vida. Desde la muerte de Elena, su esposa, hacía 5 años, se había sumergido aún más en el trabajo, como si los números y contratos pudieran llenar el vacío que ella había dejado. Un sonido inesperado interrumpió sus pensamientos. Risas, risas infantiles mezcladas con otra voz que no reconoció de inmediato. Frunció el ceño, intrigado por aquella interrupción poco común en la quietud habitual de su hogar. Se levantó y se acercó a la ventana, desde donde tenía una vista perfecta del amplio jardín trasero. Lo que vio lo dejó momentáneamente desconcertado. Mateo, su hijo de 8 años, corría por el césped persiguiendo un balón de fútbol. Sus mejillas estaban sonrojadas por el esfuerzo y la emoción, mientras su cabello oscuro se agitaba con cada movimiento. Pero lo que realmente captó la atención de Francisco fue la persona que jugaba con él, Josefina, la empleada doméstica que había contratado hacía apenas 3 meses. Josefina Ramírez, una mujer de 32 años originaria de Oaxaca, se movía con sorprendente agilidad por el jardín. Vestía su uniforme de trabajo, pero se había quitado los zapatos y corría descalza por el césped, riendo y animando a Mateo cada vez que éste lograba quitarle el balón. «Eso es, Mateo. ¡Qué buen regate!», exclamaba ella con genuino entusiasmo. Francisco observó la escena con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, sentía cierta incomodidad al ver a la empleada doméstica tomándose tales libertades. Las reglas en casa de los Velarde siempre habían sido claras. El personal debía mantener una distancia profesional. Pero por otro lado, algo en aquella imagen lo conmovía profundamente. Hacía mucho tiempo que no veía a Mateo reír así, con esa alegría desbordante y despreocupada. Desde la muerte de Elena, Mateo se había vuelto un niño introvertido y callado. Los psicólogos le habían dicho a Francisco que era normal, que el duelo en los niños podía manifestarse de diversas formas. Pero a pesar de haberle proporcionado todo lo que el dinero podía comprar, los mejores colegios, profesores particulares, videojuegos y juguetes, Francisco sentía que había algo fundamental que no lograba darle a su hijo. «Ahora tú la portera y yo tiro», gritaba Mateo colocando el balón en un punto imaginario del jardín. Josefina se posicionó entre 2 macetas que hacían las veces de portería, agachándose ligeramente y extendiendo los brazos. «Estoy lista, campeón. Dame tu mejor tiro», respondió ella, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Francisco no pudo evitar notar lo natural que resultaba aquella interacción. No había nada forzado ni artificial en la forma en que Josefina trataba a Mateo. No era la condescendencia que a veces percibía en los tutores o en otros adultos que interactuaban con su hijo, sabiendo quién era su padre. Mateo tomó impulso y pateó el balón con todas sus fuerzas. La pelota salió disparada hacia un costado de Josefina, quien se lanzó en una estirada digna de un portero profesional, apenas rozando el balón con la punta de los dedos, pero sin lograr detenerlo. «¡Gol!», gritó Mateo, corriendo con los brazos en alto y realizando una celebración digna del Estadio Azteca, deslizándose de rodillas por el césped mientras agitaba los puños. Josefina se levantó riendo, sacudiéndose el pasto de su uniforme. ¡Qué golazo! Ni Guillermo Ochoa lo hubiera parado. La mención del famoso portero mexicano hizo que Mateo sonriera aún más ampliamente. «¿De verdad crees que fue tan bueno?». «Claro que sí. Tienes talento, Mateo.
Mis hermanos jugaban en el equipo del pueblo y ninguno tiraba así a tu edad. Francisco sintió una punzada al darse cuenta de algo. No sabía que a Mateo le gustaba tanto el fútbol. Ciertamente había notado que a veces veía partidos en la televisión, pero nunca había mostrado interés en practicarlo, o al menos eso creía él. ¿Cuántas otras cosas desconocía sobre su propio hijo? Estaba a punto de retirarse de la ventana cuando Mateo tropezó y cayó al suelo. El niño se quedó inmóvil un momento y Francisco sintió el impulso inmediato de bajar corriendo. Pero antes de que pudiera moverse, vio cómo Josefina ya estaba junto a él, ayudándolo a incorporarse con una mezcla perfecta de preocupación y calma. «A ver, vamos a revisar esa rodilla», dijo ella, examinando el pequeño raspón. «No es nada grave, solo un rasguñito». «¿Te duele mucho?». Mateo negó con la cabeza, aunque sus ojos estaban ligeramente húmedos. «¿Sabes qué hacíamos en mi pueblo cuando nos caíamos jugando?», preguntó Josefina con voz conspiratoria. «¿Qué?», preguntó Mateo, olvidando momentáneamente su dolor. «Nos levantábamos, nos sacudíamos el polvo y seguíamos jugando, porque los futbolistas valientes no se rinden por un raspón». «¿Eres un futbolista valiente, Mateo?». El niño asintió con determinación renovada. «Sí, soy valiente». «Pues entonces a seguir jugando», exclamó ella, ayudándolo a ponerse de pie. Francisco observó toda la escena con una mezcla de asombro y algo que no sabía identificar bien. ¿Envidia? ¿Gratitud? ¿Culpa? Josefina había manejado la situación perfectamente, sin exagerar la importancia del incidente, pero tampoco minimizando el dolor de Mateo. Le estaba enseñando a ser fuerte sin dejar de ser empático. En ese momento, el teléfono de su despacho sonó, devolviéndolo bruscamente a la realidad. Era Rodríguez, su asistente, recordándole la videoconferencia con los inversionistas japoneses. Francisco lanzó una última mirada hacia el jardín, donde Mateo y Josefina habían reanudado su juego como si nada hubiera pasado. Con un suspiro, regresó a su escritorio, pero algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás había estado enfocándose en las cosas equivocadas. La mañana siguiente, Francisco se encontró observando a Josefina con mayor atención mientras ella servía el desayuno. Sus movimientos eran eficientes pero no mecánicos, y había una calidez natural en su forma de interactuar con Mateo que contrastaba con la formalidad que mantenía hacia él. «¿Quieres más jugo de naranja, Mateo?», preguntó ella, sosteniendo la jarra de vidrio tallado. «Sí, por favor», respondió el niño, quien normalmente era tan silencioso durante las comidas que Francisco se sorprendió al escucharlo hablar sin que le preguntaran directamente. Josefina sirvió el jugo y luego se dirigió a Francisco. «¿Le sirvo más café, señor Velarde?». «Sí, gracias», respondió él, notando por primera vez el ligero acento oaxaqueño en su voz, que suavizaba las consonantes y alargaba ciertas vocales de una manera casi musical. Mientras ella se alejaba hacia la cocina, Francisco se dirigió a su hijo. «Te vi ayer jugando fútbol en el jardín». Mateo levantó la mirada, súbitamente alerta, como si temiera estar en problemas. Ese gesto defensivo hizo que Francisco se diera cuenta de lo rara que se había vuelto una conversación normal entre ellos. «Me pareció que lo hacías muy bien», añadió rápidamente. «No sabía que te gustaba tanto el fútbol». El rostro de Mateo se iluminó tímidamente. «Sí, me gusta mucho. En la escuela jugamos a veces, pero aquí es más divertido con Josefina. Ella sabe muchas cosas de fútbol». «¿Ah, sí?». Francisco intentó mantener un tono casual mientras Josefina regresaba con la cafetera. Como si sintiera que hablaban de ella, Josefina intervino con cierta timidez. «Mi padre era entrenador del equipo local en mi pueblo, señor, y todos mis hermanos jugaban. Crecí entre balones y canchas improvisadas». Francisco asintió, procesando esta información. «¿Y tú jugabas también?». Una breve sombra pareció cruzar el rostro de Josefina. «Sí, señor. Era portera del equipo femenil. Hasta llegué a jugar en torneos regionales». «Josefina casi fue profesional», exclamó Mateo con admiración. «Me contó que una vez la vieron scouts de un equipo grande». Francisco observó cómo Josefina bajaba ligeramente la mirada. «No fue para tanto, Mateo. Solo fueron rumores del pueblo». Pero había algo en su tono que sugería que había más historia detrás de aquellas palabras. «¿Y qué pasó?», preguntó Francisco, genuinamente interesado. Josefina se enderezó levemente,
adoptando de nuevo su postura profesional. La vida toma otros caminos, señor. Tuve que trabajar para ayudar a mi familia. La simplicidad de su respuesta contenía una profundidad que no pasó desapercibida para Francisco. ¿Cuántos talentos?, pensó. ¿Cuántos sueños quedaban sepultados bajo el peso de las necesidades inmediatas y las circunstancias? Papá, ¿podemos comprar una portería de verdad para el jardín? La pregunta de Mateo interrumpió sus reflexiones. Antes de que Francisco pudiera responder, el niño continuó. Josefina dice que podríamos usar el espacio junto al muro del fondo, que no molestaría a nadie y no dañaríamos las plantas que tanto le gustan a la señora Mercedes. Francisco miró a su hijo con sorpresa, no solo por la petición en sí, sino por la consideración que mostraba hacia las preferencias de Mercedes, la jardinera. Era un nivel de atención hacia los demás que no había observado antes en Mateo. «Me parece una buena idea», respondió finalmente. «Podemos comprarla este fin de semana». La sonrisa de Mateo fue como un rayo de sol en la formal atmósfera del comedor. «¿De verdad? Gracias, papá. Pero», añadió Francisco, con una condición. La expresión de Mateo se tornó cautelosa. «Que me dejen jugar con ustedes de vez en cuando». La sorpresa en el rostro de su hijo valió más que cualquier negocio cerrado en los últimos meses. «¿Tú? ¿Quieres jugar con nosotros?». Francisco se encogió de hombros, intentando restar importancia a un gesto que, en el fondo, sabía que era significativo. ¿Por qué no? En la universidad jugaba de defensa. No era muy bueno, pero al menos sabía las reglas. Mateo miró a Josefina, quien mantenía una expresión neutral, aunque sus ojos mostraban un brillo especial. «Por supuesto, señor», dijo ella. «Sería un honor tenerlo en nuestros partidos improvisados». Esa tarde, Francisco canceló una reunión, algo prácticamente inaudito en su agenda, y regresó temprano a casa. Desde el coche, pudo escuchar las risas provenientes del jardín. Mateo y Josefina ya estaban jugando, usando ahora un par de sillas como portería improvisada. Francisco se cambió el traje por ropa deportiva y salió al jardín, sintiéndose extrañamente nervioso, como un intruso en una dinámica ya establecida. Pero la sonrisa de bienvenida de Mateo disipó cualquier duda. «Papá, ven, estamos jugando a penales. Josefina va ganando 3-2. Durante la hora siguiente, Francisco se olvidó de contratos, de la bolsa de valores, de juntas directivas y problemas con proveedores. Corrió por el césped, sintiendo cómo músculos largo tiempo inactivos protestaban ante el esfuerzo repentino. Sudó bajo el sol de la tarde, manchó su costosa ropa deportiva al lanzarse para detener un tiro y celebró como un niño cuando logró meter un gol que ni la ágil Josefina pudo detener. En un momento de descanso, mientras bebían agua sentados en los escalones de la terraza, Francisco observó a Josefina interactuar con Mateo. Había una naturalidad en su manera de tratarlo, sin condescendencia ni distancia artificial. Lo escuchaba como se escucha a un igual, respondiendo a sus preguntas con seriedad y a sus bromas con risas genuinas. «¿Dónde aprendiste a tratar así con los niños?», preguntó Francisco, cuando Mateo se alejó momentáneamente para buscar algo en la casa. Josefina pareció sorprendida por la pregunta. «No sé si aprendí, señor. Simplemente me gusta hablar con Mateo. Es un niño muy inteligente y observador». «Conmigo no habla así», admitió Francisco, con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. Josefina guardó silencio un momento, como considerando cuidadosamente sus palabras. «Si me permite decirlo, señor, creo que los niños hablan más cuando sienten que realmente los están escuchando». La simplicidad de la observación golpeó a Francisco como una verdad evidente que, sin embargo, había estado ignorando. ¿Cuántas veces había estado físicamente presente, pero mentalmente ausente, mientras Mateo le contaba algo? ¿Cuántas conversaciones había tenido con su hijo mientras revisaba correos en su teléfono o pensaba en la próxima reunión? Antes de que pudiera responder, Mateo regresó corriendo con una botella de agua para Josefina, un gesto de consideración que nuevamente sorprendió a Francisco. «Gracias, campeón», dijo ella, tomando la botella con una sonrisa. «De nada», respondió Mateo sentándose junto a ella. «Oye, ¿es cierto que en tu pueblo hacían torneos donde jugaban contra otros pueblos?». «Claro, eran los eventos más importantes del año. Venían equipos de toda la región. La plaza se llenaba de puestos de comida.
había música, y los partidos duraban todo el día. Mientras Josefina describía aquellas celebraciones comunitarias, Francisco se encontró imaginando un mundo completamente distinto al suyo. Un mundo donde el valor no se medía en propiedades o acciones, sino en conexiones humanas y momentos compartidos. ¿Y tu papá sigue entrenando?, preguntó Mateo. La expresión de Josefina se ensombreció ligeramente. No, mi padre falleció hace 3 años. Oh, dijo Mateo y luego añadió con una madurez sorprendente, lo siento mucho, yo también perdí a mi mamá. Francisco sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en mucho tiempo que escuchaba a Mateo mencionar a Elena tan directamente. Lo sé, respondió Josefina con suavidad, y eso te hace muy valiente, Mateo. Seguir adelante cuando perdemos a alguien que amamos es una de las cosas más difíciles que podemos hacer. Mateo asintió, pensativo. A veces todavía me pongo triste. Y está bien sentirse así, dijo ella. Mi abuela decía que la tristeza por los que amamos es solo otra forma de recordar cuánto significaron para nosotros. Francisco observó aquel intercambio con una mezcla de asombro y gratitud. En pocos minutos, Josefina había creado un espacio donde Mateo podía hablar de su pérdida de una manera que él no había logrado en años de costosas terapias. Esa noche, después de acostar a Mateo, Francisco se dirigió a la cocina donde Josefina terminaba de ordenar. Normalmente, a esa hora, él estaría en su despacho revisando documentos o respondiendo correos, pero algo había cambiado. Josefina, dijo, deteniéndose en el umbral, quería agradecerte. Ella lo miró con sorpresa. ¿Por qué, señor? Por lo que haces con Mateo. No solo jugar con él, sino escucharlo, entenderlo. Josefina secó sus manos en el delantal. No tiene que agradecerme, señor. Mateo es un niño maravilloso. Sí, lo es, asintió Francisco. Y me estoy dando cuenta de que hay muchas cosas sobre él que no conozco. Hubo un momento de silencio entre ellos, cargado de significado. Nunca es tarde para conocer mejor a alguien, señor, dijo finalmente ella, con una suavidad que contrastaba con la dureza de los azulejos y electrodomésticos que los rodeaban. Francisco asintió, reflexionando sobre aquellas palabras que, en su sencillez, contenían una profunda verdad. Buenas noches, Josefina. Buenas noches, señor Velarde. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Francisco sentía que algo fundamental estaba cambiando dentro de él, como si un muro invisible que había construido alrededor de sus emociones comenzara a agrietarse, dejando entrar un aire fresco que hacía mucho tiempo no respiraba. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles, pero significativos, a la mansión Velarde. La portería de fútbol profesional instalada en el jardín se convirtió en el centro de una nueva rutina. Casi todas las tardes, Francisco regresaba temprano del trabajo para unirse a los partidos improvisados con Mateo y Josefina. La dinámica entre los tres había evolucionado naturalmente. La formalidad inicial se fue diluyendo, aunque Josefina siempre mantenía cierto respeto profesional hacia Francisco. Sin embargo, en el terreno de juego, las jerarquías se desdibujaban. Allí no eran patrón y empleada, sino simplemente dos adultos compartiendo la alegría de un niño. Una tarde, mientras Mercedes, la jardinera, recogía sus herramientas, se acercó a Francisco, quien observaba cómo Mateo practicaba tiros con Josefina. «Qué bueno verlo así, señor», comentó la mujer, quien llevaba más de 10 años trabajando para la familia. «¿Así cómo?», preguntó Francisco, aunque intuía a qué se refería. «Presente», respondió ella simplemente. «La casa se siente diferente, más viva». Aquellas palabras resonaron en Francisco durante días. Era cierto, la mansión, que durante años había funcionado más como un museo elegante que como un hogar, ahora reverberaba con risas y conversaciones. Las cenas ya no eran eventos silenciosos, donde cada uno estaba absorto en sus propios pensamientos. Ahora Mateo hablaba entusiasmado sobre su día en la escuela, sobre los amigos que había hecho en el equipo de fútbol al que Francisco lo había inscrito, sobre los libros que Josefina le recomendaba, y Francisco, por su parte, descubrió que escuchar, realmente escuchar, a su hijo era una de las experiencias más gratificantes que había tenido en años. Una noche, durante la cena, sonó el teléfono de Josefina. Ella se disculpó y salió al pasillo para atender. Cuando regresó, su rostro mostraba preocupación. «¿Todo bien?», preguntó Francisco. «Sí, señor»,
respondió ella, aunque su expresión decía lo contrario. Es solo un asunto familiar. Francisco no insistió, respetando su privacidad. Pero más tarde, cuando pasó por la cocina para servirse un vaso de agua, la encontró sentada a la mesa, con la mirada perdida y un papel en las manos. «Perdón por la intromisión», dijo él, «pero parece que algo te preocupa». Josefina dudó un momento, como debatiéndose entre mantener la distancia profesional o compartir su inquietud. Finalmente suspiró. «Es mi hermano menor, Antonio. Está teniendo problemas en la universidad». «¿Está enfermo?», preguntó Francisco. «No, gracias a Dios. Josefina dudó nuevamente. «Le han aumentado las cuotas para el próximo semestre. Estamos juntando el dinero entre toda la familia, pero aún así será difícil». Francisco asintió, comprendiendo la situación. «¿Qué estudia tu hermano?» «Ingeniería civil», respondió ella, y una sonrisa de orgullo iluminó brevemente su rostro. «Es el primero de la familia en ir a la universidad. Es muy inteligente, siempre lo ha sido». Francisco tomó asiento frente a ella, genuinamente interesado. «¿En qué universidad está?» «En la UNAM. Consiguió una beca parcial, pero aún así los gastos de vivienda en la Ciudad de México, los libros, el transporte, todo suma». «Entiendo», dijo Francisco. «Si necesitas un adelanto de tu sueldo o algún préstamo, solo tienes que decírmelo». Josefina lo miró sorprendida. «Es muy generoso de su parte, señor. Lo consideraré. Gracias». Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos, algo que habría sido impensable semanas atrás. «¿Puedo preguntarte algo, Josefina?», dijo finalmente Francisco. «Claro, señor. El otro día mencionaste que casi habías sido futbolista profesional. ¿Qué pasó realmente?» Josefina bajó la mirada hacia sus manos, que reposaban sobre la mesa. «Es una larga historia, señor». «Tengo tiempo», respondió él, en un tono que sugería un interés genuino, no meramente cortés. Ella tomó aire, como reuniendo fuerzas para hablar de algo que había mantenido guardado. «Cuando tenía 17 años, vinieron unos cazatalentos a un torneo regional. Jugué bien ese día. Muy bien, en realidad. Detuve 3 penales en la tanda final». Sus ojos brillaron con el recuerdo de aquel momento de gloria. «Me ofrecieron una prueba con el Pachuca femenil. Era mi sueño, señor. Toda mi vida había querido esa oportunidad». «¿Y qué pasó?», preguntó Francisco suavemente. «Mi padre enfermó. Insuficiencia renal. Necesitaba diálisis, medicamentos costosos. Mi madre ya trabajaba doble turno como limpiadora en un hospital. Mis hermanos mayores hacían lo que podían, pero apenas alcanzaba». Francisco comenzó a entender hacia dónde se dirigía la historia. «Tuve que elegir», continuó Josefina. «La prueba con el equipo significaba mudarse a Pachuca, sin garantía de quedar seleccionada. Mientras tanto, me ofrecieron un trabajo como empleada doméstica en una casa de Coyoacán. El sueldo era bueno y podía enviar casi todo a mi familia». «Así que elegiste a tu familia», concluyó Francisco. Josefina asintió. «No me arrepiento. Mi padre vivió 3 años más gracias a esos tratamientos. Pudo ver a Antonio entrar a la universidad, pero a veces...» Su voz se quebró ligeramente. «A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera ido a esa prueba». Francisco sintió una profunda admiración por la mujer sentada frente a él. El sacrificio que había hecho, la fortaleza para abandonar un sueño por el bienestar de los suyos, contrastaba dramáticamente con muchas de las personas que conocía en su círculo social, donde el individualismo y la ambición personal solían ser los valores dominantes. «Tomaste una decisión admirable», dijo finalmente. Ella sonrió con cierta melancolía. «Gracias, señor. Como le dije, no me arrepiento. Pero el fútbol sigue siendo mi pasión. Por eso disfruto tanto jugando con Mateo. Me recuerda a esos días». Francisco asintió pensativo. «Mateo ha cambiado mucho desde que llegaste, ¿sabes? Está más alegre, más seguro de sí mismo. Incluso sus maestros lo han notado. Es un niño extraordinario, señor. Solo necesitaba a alguien que creyera en él, que lo viera realmente». Aquellas palabras, dichas sin ninguna intención de reproche, tocaron algo profundo en Francisco. ¿No había sido ese precisamente su fracaso como padre? ¿No haber visto realmente a su hijo, demasiado ocupado en sus propios asuntos? «Creo que todos necesitamos eso», respondió en voz baja. «Ser vistos realmente por alguien».
Sus miradas se encontraron por un instante, y Francisco sintió una conexión que iba más allá de la relación empleador-empleada. Había un entendimiento mutuo, un reconocimiento de humanidad compartida que era tan refrescante como inesperado. El momento fue interrumpido por el sonido de pasos. Mateo apareció en la puerta de la cocina, en pijama. «No puedo dormir», dijo el niño, frotándose los ojos. «¿Me cuentas una historia, Josefina?» Francisco estaba a punto de intervenir, de recordarle a Mateo que no debía molestar a Josefina fuera de su horario, pero se contuvo. En cambio, observó cómo ella se levantaba con una sonrisa. «Claro, campeón, solo una corta, ¿eh? Que mañana hay escuela». Mateo asintió tomando la mano que ella le ofrecía. Antes de salir miró a su padre. «¿Quieres venir tú también, papá?» La invitación, tan simple y sincera, conmovió a Francisco más de lo que hubiera imaginado. «Sí, me encantaría». Así que esa noche, en una escena que habría sido impensable meses atrás, Francisco Velarde se encontró sentado en el borde de la cama de su hijo, escuchando a Josefina contar una historia sobre un pequeño pueblo de Oaxaca, donde, según las leyendas locales, había nacido el fútbol mexicano. Mientras la voz melodiosa de Josefina llenaba la habitación, Francisco observó cómo los ojos de Mateo se iban cerrando lentamente, con una expresión de paz absoluta en su rostro. Y se dio cuenta de que, de alguna manera, la vida le estaba dando una segunda oportunidad, una oportunidad para derribar los muros que él mismo había construido, para reconectar con lo que realmente importaba. Lo que no sabía era que esa tranquilidad recién descubierta estaba a punto de verse amenazada por una revelación que pondría a prueba todas sus nuevas convicciones. La revelación llegó un martes por la mañana, envuelta en la formalidad de un sobre sellado. Francisco se encontraba en su despacho cuando Rodríguez, su asistente, entró con el informe que había solicitado semanas atrás. «Aquí tiene, señor, la investigación completa sobre todo el personal doméstico, como ordenó. Tentar nuevamente continuar edita. Command Update, Old Street. Capítulo 4. La elección». La revelación llegó un martes por la mañana, envuelta en la formalidad de un sobre sellado. Francisco se encontraba en su despacho cuando Rodríguez, su asistente, entró con el informe que había solicitado semanas atrás. «Aquí tiene, señor, la investigación completa sobre todo el personal doméstico, como ordenó. New ET. Capítulo 4. La elección». La revelación llegó un martes por la mañana, envuelta en la formalidad de un sobre sellado. Francisco se encontraba en su despacho cuando Rodríguez, su asistente, entró con el informe que había solicitado semanas atrás. «Aquí tiene, señor, la investigación completa sobre todo el personal doméstico, como ordenó». Francisco contempló el sobre con cierta incomodidad. Era una práctica habitual en su empresa, investigar a fondo a todos los empleados, especialmente aquellos que tendrían acceso directo a su hogar y a su hijo. Era una medida de seguridad que siempre había considerado necesaria y prudente. Pero ahora, después de estos meses de convivencia con Josefina y el vínculo que había desarrollado con Mateo, sentía que había algo invasivo en aquel procedimiento. «Gracias, Rodríguez», dijo tomando el sobre. «Algo que debas saber de inmediato». Rodríguez, un hombre de mediana edad con una eficiencia casi robótica, dudó por un momento. «Hay algunas inconsistencias en los antecedentes de la señorita Ramírez». El corazón de Francisco dio un vuelco. «¿Inconsistencias?» «Sí, señor. Está todo detallado en el informe, pero básicamente parte de su historia familiar no coincide con lo que declaró en su solicitud de empleo». Cuando Rodríguez se retiró, Francisco abrió el sobre con una mezcla de curiosidad y aprensión. Pasó las páginas rápidamente hasta llegar a la sección dedicada a Josefina. Lo que leyó lo dejó paralizado. Según el informe, Josefina Ramírez no era simplemente una mujer de Oaxaca que había sacrificado su carrera deportiva por su familia. Era la hermana menor de Carlos Ramírez, un hombre que 5 años atrás había sido el principal testigo en un caso de fraude contra Desarrollos Velarde, la empresa de Francisco. El testimonio de Carlos había sido crucial para que la compañía perdiera un contrato millonario y pagara una multa considerable. Francisco recordaba perfectamente aquel caso. Había sido uno de los momentos más difíciles en la historia de la empresa familiar.
Carlos Ramírez había trabajado como contador asistente y había reunido pruebas de irregularidades en ciertos contratos gubernamentales. Francisco siempre había sostenido que desconocía esas prácticas, que habían sido iniciativas de ejecutivos demasiado ambiciosos, pero el escándalo había manchado su reputación y la de su empresa. Lo más perturbador era que, según el informe, existía la posibilidad de que Josefina hubiera ocultado deliberadamente su conexión familiar para infiltrarse en la casa Velarde. ¿Con qué propósito? El investigador sugería varias posibilidades, desde espionaje industrial hasta algún tipo de venganza personal. Francisco cerró el informe, sintiendo como si el aire de la habitación se hubiera vuelto repentinamente denso. Era posible que todo, los juegos con Mateo, las conversaciones sinceras, la aparente dedicación, fuera parte de un elaborado engaño, un plan calculado para... ¿qué exactamente? Durante los siguientes días, Francisco observó a Josefina con nuevos ojos, buscando señales, indicios de falsedad o malicia oculta, pero lo único que veía era la misma mujer dedicada y auténtica que había traído tanta luz a su hogar. Una tarde, mientras Josefina y Mateo jugaban en el jardín como de costumbre, Francisco recibió una llamada de Rodríguez. «Señor, he seguido investigando el asunto de la señorita Ramírez. Hay más información que debería conocer». «Te escucho», dijo Francisco, sin apartar la vista de la ventana, donde Josefina celebraba efusivamente un gol de Mateo. «He confirmado que es hermana de Carlos Ramírez. Pero hay algo más. Carlos está actualmente desempleado. Después del caso contra nuestra empresa, quedó en una especie de lista negra informal. Nadie quiere contratar al contador que denunció a su empleador, por más que legalmente estuviera protegido como denunciante». Francisco sintió una punzada de culpa. Nunca había ordenado tal cosa, pero conocía los mecanismos implícitos del mundo empresarial. La lealtad se valoraba por encima de casi todo lo demás. ¿Y qué tiene que ver eso con Josefina? Según mis fuentes, ella ha estado ayudando económicamente a su hermano y a su familia durante estos años. Y aquí viene lo interesante. El hermano menor que mencionó, Antonio, el que estudia ingeniería civil, es hijo de Carlos. Francisco se quedó en silencio, procesando esta información. De repente, muchas cosas comenzaban a encajar, pero no de la manera que había temido inicialmente. ¿Algo más?, preguntó finalmente. «Sí, señor. He encontrado registros de que Josefina efectivamente fue invitada a una prueba con el Pachuca femenil hace años. Su historia sobre eso parece ser cierta, y por lo que he podido verificar, su padre realmente falleció de insuficiencia renal hace 3 años». Cuando terminó la llamada, Francisco se quedó mirando el jardín, donde ahora Mateo intentaba enseñarle a Josefina un nuevo regate que había aprendido en la escuela. La escena estaba llena de risas y sol de la tarde, una imagen de felicidad simple y genuina que contrastaba dramáticamente con la tormenta de pensamientos que agitaba su mente. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Francisco pidió a Josefina que lo acompañara a su despacho. Ella lo siguió con expresión tranquila, aunque había una sombra de curiosidad en sus ojos. «¿Sucede algo, señor?», preguntó una vez que ambos estuvieron sentados. Francisco la miró directamente, intentando mantener un tono neutral. «Josefina, ¿por qué no me dijiste que eras hermana de Carlos Ramírez?». El cambio en su expresión fue inmediato. La sorpresa dio paso al reconocimiento y luego a una resignación triste, como si hubiera estado esperando este momento desde el principio. «Porque sabía que nunca me habría contratado si lo hubiera mencionado», respondió con honestidad. «¿Y por qué querías trabajar específicamente para mí? ¿Es algún tipo de venganza por lo que pasó con tu hermano?». Josefina negó firmemente con la cabeza. «No, señor, nunca ha sido eso. Necesitaba el trabajo, simplemente. Su casa tiene buena reputación por pagar bien y tratar correctamente al personal. Y después de lo que pasó con Carlos, nuestra familia ha tenido dificultades económicas. Entonces, ¿no estás aquí para espiarme o algo así?». La pregunta sonaba absurda incluso mientras la formulaba. Una leve sonrisa triste apareció en el rostro de Josefina. «No, señor Velarde. Estoy aquí para limpiar su casa, cocinar sus comidas y, últimamente, jugar fútbol con su hijo. Nada más». Francisco asintió lentamente. En el fondo ya sabía que esta sería su respuesta.
Nada en el comportamiento de Josefina durante estos meses sugería motivos ocultos o maliciosos. Entiendo que debo recoger mis cosas, continuó ella interpretando su silencio como una decisión tomada. No he dicho eso, respondió Francisco rápidamente. Solo quiero entender toda la situación. Josefina respiró profundamente antes de hablar. Mi hermano Carlos es un hombre honesto, señor. Él no quería perjudicar a nadie cuando presentó esas pruebas. Solo hizo lo que creía correcto. Pero desde entonces, ninguna empresa importante lo contrata. Ha estado haciendo trabajos temporales, contabilidad para pequeños negocios, pero apenas le alcanza para mantener a su familia. ¿Y tú has estado ayudándolos? Sí. Carlos tiene 3 hijos. Antonio, el mayor, es quien está en la universidad. Los otros 2 aún están en la escuela. Francisco se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el jardín ahora silencioso y oscuro. ¿Mateo sabe algo de esto? Por supuesto que no, respondió Josefina, casi ofendida por la sugerencia. Nunca involucraría a un niño en asuntos de adultos. El silencio se instaló entre ellos, pesado y significativo. Francisco se enfrentaba a una decisión que iba más allá de la mera cuestión laboral. Era una decisión sobre qué tipo de persona quería ser, qué valores quería defender. Tu hermano tenía razón, ¿sabes?, dijo finalmente, sorprendiendo a Josefina. Sobre las irregularidades en los contratos. Yo no las ordené, pero tampoco hice lo suficiente para evitarlas. Después del escándalo despedí a varios ejecutivos y cambié muchas políticas internas, pero el daño ya estaba hecho. Josefina lo escuchaba con atención, sin interrumpir. Siempre me he considerado un hombre correcto, Josefina, pero a veces nos engañamos a nosotros mismos. Construimos muros para protegernos, no solo de los demás, sino de nuestras propias contradicciones. Se volvió para mirarla directamente. Lo que has hecho por Mateo, la forma en que has traído vida de nuevo a esta casa, es algo que no tiene precio, y estoy agradecido por ello, realmente agradecido. Ha sido un placer, señor, respondió ella con sinceridad. Mateo es un niño maravilloso. Sí, lo es, asintió Francisco, y merece crecer en un hogar donde se valoren la honestidad y la integridad, donde aprenda que las personas son más importantes que el orgullo o las apariencias. Francisco regresó a su escritorio y tomó una decisión. No quiero que te vayas, Josefina. Mateo te necesita y creo que yo también. El alivio en el rostro de Josefina fue evidente, pero aún había cierta cautela en su mirada. Gracias, señor. Prometo que nunca tendrá motivos para arrepentirse. Pero hay algo más, continuó Francisco. Quiero conocer a tu hermano Carlos. La sorpresa dejó a Josefina momentáneamente sin palabras. ¿A Carlos? ¿Por qué? Porque quiero ofrecerle un trabajo. No en mi empresa directamente, si eso lo hace sentir incómodo, pero conozco a muchas personas en el sector. Gente que respetaría mi recomendación. Tu hermano no debería seguir pagando por hacer lo correcto. Los ojos de Josefina se humedecieron, y por un momento pareció que iba a levantarse para abrazar a Francisco, pero se contuvo, manteniendo la compostura profesional. Eso sería extraordinario, señor. No sé cómo agradecerle. No me agradezcas, respondió él con una sonrisa. Considera que estoy saldando una deuda pendiente. Y además, alguien me enseñó recientemente la importancia de derribar muros y reconectar con lo que realmente importa. El fin de semana siguiente, bajo el sol brillante de un domingo en la Ciudad de México, una escena inusual se desarrollaba en el jardín de la mansión Velarde, un partido de fútbol improvisado, pero con más participantes de lo habitual. Carlos Ramírez y sus 3 hijos habían sido invitados a la casa. Antonio, el universitario, mostraba el mismo talento natural para el deporte que su tía. Los 2 menores correteaban por el césped, marcando goles imaginarios y celebrando con la despreocupación propia de la infancia. Francisco y Carlos, después de una conversación inicial tensa pero sincera, habían encontrado un terreno común en su preocupación por el futuro de sus familias y en un renovado compromiso con la integridad. Desde una esquina del jardín, Josefina observaba la escena con una mezcla de incredulidad y gratitud. Si alguien le hubiera dicho meses atrás que estaría presenciando este momento, lo habría considerado una fantasía imposible. Mateo se acercó a ella, su rostro enrojecido por el ejercicio y la emoción. «Josefina, ven a jugar. Papá dice que podemos hacer un torneo».
Ella sonrió, tomando la mano que el niño le ofrecía. «Vamos allá, campeón». Mientras caminaban juntos hacia el improvisado campo de juego, donde Francisco organizaba los equipos con la seriedad de un entrenador profesional, Josefina reflexionó sobre los giros inesperados de la vida. Cómo a veces las pérdidas y los sacrificios podían conducir a nuevos comienzos. Cómo las barreras que parecían infranqueables podían derrumbarse con un simple acto de humanidad compartida. Y mientras se posicionaba en la portería, lista para detener los tiros de Antonio, no pudo evitar pensar que quizás, después de todo, su sueño no se había perdido por completo. Simplemente había tomado una forma diferente, pero igualmente valiosa. El balón rodó hacia ella. La tarde se llenó de gritos y risas, y en ese momento perfecto, bajo el cielo azul de México, todos los muros habían caído.